capítulo 6, versículo número 1. Antes de leer el versículo número 1, yo creo que todos los que estamos acá sabemos qué está pasando. Amén. Sabemos que el Señor está enseñando acerca del Sermón del Monte. Amén. Y el Sermón del Monte tiene dos cosas a notar. Una es la justicia del hombre y otra es la justicia de Dios. Amén. Entonces, en el Sermón del Monte, Jesucristo deja, en otras palabras, la justicia del hombre como en desacrédito completo y pone la justicia de Dios por encima de la justicia del hombre. Amén. Y para eso el versículo 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Quiero tomar ese versículo como base para enseñar lo que creo que el Señor nos ha enseñado o nos ha traído hoy como mensaje para nuestras vidas. Yo estaba, durante toda la semana estaba como peleando, como tratando de discernir cuál era el mensaje que el Señor tenía para nuestras vidas hoy, y definitivamente anoche el Señor tuvo la gran misericordia y el favor de confirmarme el mensaje que teníamos para hoy, de parte de Él, para nosotros hoy, y vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Amén. Algo que quiero que preguntar antes de seguir a los hermanos que nos ven también acá por el medio. Quiero que escuchen bien el mensaje, quiero que escuchen bien la pregunta que voy a hacer. Si te preguntan, como voy a preguntar ahora, o nos hiciéramos una pregunta, porque me incluyo yo mismo también en el paquete, ¿qué usted quisiera hacer como hijo e hija de Dios? ¿Usted quisiera hacer su justicia o quisiera hacer la justicia de Dios? Pastor, ¿se puede hacer la justicia de Dios? Pues claro, Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Dios siempre va a pedir algo que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer. De hecho, hay un salmo que dice: la ira del hombre no obra ¿en qué? En la justicia de Dios, significando de que hay una manera de obrar en la justicia de Dios. Si así no fuera, Dios no nos lo pidiera. Dios no es tan injusto para pedirnos que hagamos algo que solamente Él pudiera cumplir, que solamente Él pudiera hacer. Amén. Entonces dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Como yo quiero toda la recompensa que me esperan en el cielo, entonces yo necesito dejar de hacer mi justicia, que sería en otras palabras hacer mi voluntad, para embarcarme en hacer la voluntad de Dios o cumplir con la justicia de Dios. Amén. Entonces vamos a Génesis capítulo 18 versículo 25, porque dentro de lo que es la justicia del hombre vamos a determinar, o sea, cuál es el concepto de la justicia de Dios para nosotros compararnos con la justicia de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? En Génesis capítulo 18, versículo 25, dice: lejos está de ti el hacer tal que hagas morir al justo como al impío. No sé si van entendiendo. Lejos de Dios está, o sea, a permitir que el justo muera como el pecador o muera como el impío. Eso no está en Dios. Dice: y que sea el justo tratado como el impío. Dice: nunca tal hagas. Dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso es una pregunta. Entonces, si nosotros creemos en que Dios es justo, entonces significa que todo lo que Dios hace es bueno, ¿sí o no? La Biblia dice que todo lo que Dios hace es bueno, aún ante los ojos del ser humano parezca ser malo. ¿Por qué parece malo? Porque lo estamos mirando con los ojos humanos y no con los ojos espirituales. Mirar las cosas a nuestro alrededor, mirar las cosas que pasan a nuestro alrededor con nuestros ojos humanos, no es mirar la justicia de Dios. Amén. Para que nosotros podamos entender la justicia de Dios, tenemos que mirarlo con los ojos de Dios. Tenemos que mirarlo con la justicia de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Con esto estamos introduciendo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de ¿qué? No hace acepción de personas, ni ¿qué dice? Ni toma cohechos. La palabra cohecho significa dinero prestado, significa soborno. O sea, que en la justicia de Dios no se encuentra Él, número uno, hacer acepciones de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no te mira a ti más alto o más pequeño o más grande o más alto que el otro. Dios mira a todos por iguales.
Esa es la justicia de Dios. Entonces, si vamos a entender el dejar de hacer nuestra justicia para embarcarnos a hacer la voluntad de Dios, tenemos que entender también que tenemos que hacer como esto. Dios no mira a más nadie, ni más alto ni más bajo. Dios mira a todo el mundo por igual, porque Dios no hace acepción de personas. Ni al que más alta posición económica tenga, ni al que menos la tenga, ni al que más espiritual parezca o al que menos espiritual parezca. Dios mira a todos por igual. Dios lo que desea es que tanto el que parece más o el parece menos, los dos sean iguales en el Señor. Eso es justicia de Dios. Y así Dios quiere que nosotros vivamos y practiquemos ese tipo de justicia. Amén, porque vamos a comparar la justicia del hombre hoy con la de Dios. O sea, ¿cuál tú y yo desearíamos hacer? Si deseamos hacer la voluntad de Dios, que significaría hacer la justicia de Él, tenemos que dejar de hacer nuestra justicia. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, vaya y estúdieselo. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo dijo, si haces tu justicia, no tienes recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Y cuando tú miras el contexto de lo que es la recompensa de vuestro Padre que está en el cielo, son todos los beneficios de las promesas espirituales y la madurez espiritual del Hijo y la hija de Dios. Esas son las promesas. Amén. Entonces vamos a ver ahora en Salmo, vamos a leer algunos versículos para introducirle en esto, para que vayan entendiendo que el Señor nos quiere enseñar. Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio. Número 1, el temor de Jehová es limpio. ¿Qué dice? Que permanece para siempre. Ahora aquí va. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Cuando tú estudias un poquitico más profundo el texto de lo que dice acá, dice los juicios, dice la justicia de Dios, de Jehová, son de verdad o son verdaderas y todas son justas o todas son justificadas. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace nada injusto. Dios todo lo que hace es justo, porque Dios todo lo que hace es justificado, porque Dios no puede hacer más ni puede hacer menos. ¿Por qué? Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios mira a todos por igual. Salmo 92:15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay ¿qué? No hay injusticia. Amén. Entonces estamos tocando unos versículos acerca de lo justo, justicia y lo que no hay en Dios. ¿Van entendiendo? ¿Ven? Si en Dios no hay injusticia, quiere decir que todo lo que Dios hace, que todo lo que Dios nos requiere o nos pide a nosotros como hijos e hijas de Dios para hacer, todas son justas. No sé si van entendiendo. Amén. Salmo 97:2 dice, nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento, que dice, de su trono. Escuchen bien, ¿qué dice? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. O sea, significando, ¿dónde está sentado Dios? Sobre la base de la justicia. Dios ni puede ser injusto, ni puede ser más justo de lo que es. Dios está sentado sobre una base de justicia. Y sobre esa base, Dios opera. Y desde allí Dios quiere que nosotros operemos con Él, basado en su justicia, que es lo que es hacer su justicia. Hacer la justicia de Dios o cumplir con la justicia de Dios, que sería en otras palabras hacer la voluntad de Dios, no tiene nada que ver con nuestras imperfecciones, porque imperfectos vamos a ser hasta que estemos con el Señor. Pero significa un deseo ardiente de hacer su voluntad en todas las áreas. Amén. Si queremos hacer la voluntad de Dios en todas las áreas, estaremos queriendo cumplir con la justicia de Dios. Veamos algo. Si Dios dice perdona y no perdonas, ¿qué estás diciendo? Injusto. Dios no es injusto, porque dice la Biblia que Dios perdona todas nuestras iniquidades, ¿verdad? Él no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte del pecador. Eso no dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que no hay en Dios? La injusticia. ¿Para qué? Para dejar de hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Dice, vivo yo que no quiero la muerte del pecador, la muerte del impío. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos arrepintamos, que vivamos esa vida de arrepentimiento en Él. Amén. No solamente acerca del perdón, de todas las áreas. Cuando decimos amar a nuestros hermanos y verdaderamente no lo amamos. Amén. Cuando decimos ser uno con Dios y verdaderamente en nuestro interior sabe que no somos uno con Dios. Cuando estamos en ese punto, no estamos cumpliendo con la justicia de Dios. La Biblia dice en el libro de Filipenses que Dios se propuso en Él mismo reunir las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él. Significando de que si todas las cosas que hay en el cielo, en Cristo Jesús, en el Señor, tanto las del cielo como las de la tierra, son una sola, ¿en dónde queda la injusticia? La injusticia ha quedado en un punto 0, y aparte por ciento para allá. No hay injusticia. ¿Dónde es que está la injusticia? Escuchen bien,
¿Dónde es que está la injusticia? Cuando decidimos hacer la injusticia. Vamos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Yo creo que todos conocemos ese versículo. Es un versículo muy famoso. Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nos dice, todos nosotros somos como, ¿qué dice? Como suciedad. Y toda nuestra justicia, ¿qué dice? Como trapos de inmundicia. Y caminos, dice, y caminos todos nosotros como la hoja. ¿Y qué dice? Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestra justicia, escuchen bien, nuestra justicia no es comparada con la justicia de Dios. Entonces, si a mí me enseña la Biblia, escuchen esto, 800 años antes de Jesucristo, que nuestra justicia delante de Dios es como trapo de inmundicia, entonces tengo que aprender a dejar de hacer mi justicia, que significaría hacer mi voluntad, que es hacerlo como tú quieres, hacerlo como yo quiero, hacerlo como tú deseas y no como Dios desea. Es hacer tu voluntad, es hacer tu justicia, y delante de Dios esa justicia es como trapo de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque nuestra justicia, la justicia del hombre, no glorifica nada en Dios, no edifica nada en Dios. Vamos a seguir entrando. Dos cositas que tenemos que ver sobre lo que es la justicia de Dios. Escuchen bien. En la justicia de Dios se encuentran dos caracteres muy importantes que tú y yo tenemos que conocer para poder practicar la justicia de Dios. Una, que es absoluta, la justicia de Dios. Y juntamente con absoluta es soberana. A Dios no hay quien le dice qué hacer y cómo hacerlo. ¿Sí o no? Porque Dios no puede hacer ni más ni puede hacer menos. Ese es el primer carácter que tenemos que entender de lo que es la justicia de Dios. Y el segundo es que es perfecta. Cuando nosotros a veces pensamos que son injustas las cosas, es donde tienes que detener tus pensamientos y decir, esos no son los pensamientos de Dios. En Dios todas las cosas son justas y son perfectas. Amén. Dos cosas que determinan, no, escucha esto, no que determinan el carácter, que determinan el carácter de la justicia de Dios. Una es que es íntegra. La justicia de Dios siempre es íntegra. En la justicia de Dios siempre hay integridad. Usted quiere caminar íntegramente delante de Dios, usted practique la justicia de Dios. Amén. Ese es uno. Y número dos, es honorable. La justicia de Dios es honorable. Y algo que es honorable es digno de alabanza, es digno de gloria, es digno de exaltación y reconocimiento. ¿Sí o no? Amén. Que eso nos lleva a nosotros a qué? A determinar o a decir que lo que yo quiero en mi vida es hacer solamente la voluntad de Dios. No quiero otra cosa en mi vida que hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios sabe y reconoce esos pensamientos en tu vida, Él los toma y empieza a orar en tu vida. De lo contrario, Dios no puede hacerlo. ¿Estamos acá? Vamos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 5 al 7. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, Señor. Dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por tanto, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues la merecen. Vaya notando qué es lo que nos dice el versículo ese, que Dios es justo, que Dios pagará con retribución ¿a qué? A lo que se merece la gente. El bien y el mal. Dios no va a pagar con bien a los que hacen mal. Dios va a pagar con mal a los que hacen mal y va a pagar con bien a los que hacen bien. Eso es justo delante de Dios. Esa es la justicia delante de Dios. Y así como Dios quiere que nosotros vivamos, practiquemos. Aún siendo cristianos, escuchen esto, aún siendo cristianos, Dios quiere que tú seas así. Si no eres así, vas a recibir cosas malas de parte de Dios. Y somos cristianos, pero vas a recibir cosas malas de parte de Dios. O sea, ¿fue que Dios te la mandó? No, es que esa es la justicia de Dios. Él no puede cambiar. La Biblia dice que Dios es inmutable, que Él no puede cambiar su justicia. Él no puede pasar por encima de su justicia ni degradar su justicia. Su justicia tiene una base y está sentado Él sobre su trono. Su trono es la base de la justicia y desde ahí Dios opera. Amén. De esto creo que hablamos la semana pasada, acerca de la mente cauterizada. Y muchas personas se piensan que porque Dios es bueno nada más y Dios no mandaría a nadie al infierno, piensa que Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, esa no es la justicia de Dios. Amén. Pero bueno, no quiero salirme de ahí. Versículo 7.
También también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son ¿qué? Son justos. ¿Por qué? Porque Dios había juzgado. ¿A quién? Al que se lo había merecido. El mal que estás recibiendo te lo mereces. Amén. Salmos 89, 14. Al final de todo este tema, vamos a llegar a una exhortación muy preciosa, diría yo así. Salmo 89, 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de ¿qué dice? De su trono. Misericordia y verdad van delante de ¿qué dice? De su trono. O sea, ¿cuál es el cimiento del trono? ¿Cuál es la base del trono de Dios? ¿Qué dice? Juicio y dice justicia y juicio. Amén. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para violentar la justicia de Dios o los juicios de Dios? Amén. No somos nadie para violentarlo. Entonces, si Dios está sentado sobre la base del trono, que es justicia y es juicio, la pregunta que deberíamos hacer nosotros es la siguiente. O sea, ¿cuál es el camino que nosotros deberíamos elegir? ¿Hacer lo justo delante de Dios? ¿Qué es hacer lo justo delante de Dios? Amén. ¿Qué es hacer lo justo delante de Dios? ¿Qué es hacer lo justo delante de Dios? Hacer lo justo delante de Dios es todo lo que la palabra me requiere que haga. Todo lo que el Señor desea que yo haga. Salmos 97, del 2 al 3. Decir que Dios es justo es decir que Dios es equitativo y moralmente es recto. ¿Qué me quiere decir, pastor? O sea, decir que Dios es justo es decir que Dios es equitativo. ¿Qué es equitativo? Déjalo. ¿Qué es equitativo? ¿Qué es ser equitativo? Que Dios tiene a todo el mundo por igual. Dios mira a todo el mundo por igual. Al pecador lo mira como pecador. Al justo lo mira como justo. Dios no puede cambiar eso. Eso es justo delante de Dios. Y eso es juicio delante de Dios. Y moralmente Dios es recto. Dice la palabra del Señor que en ninguna manera, aunque Dios, vamos a leerlo ahora, aunque Dios es misericordioso, aunque Dios está dispuesto a perdonar la iniquidad de los hombres, si te acercas, Él la perdona. Dice, Él está dispuesto a hacerlo. Pero dice, aunque Dios esté dispuesto a hacer esto, en ninguna manera Él tendrá por inocente al culpable. ¿Qué es eso? Juicio de Dios. ¿Eso qué cosa es eso? Justicia de Dios. Amén. Y si Dios es así, amados míos, ¿ustedes creen que Dios no nos pide que nosotros seamos así? Jesucristo, cuando vino a la tierra, dijo: si tu pie te es ocasión de caer, córtatelo, porque es mejor que vayas al cielo cojo que te vayas al infierno con los dos pies. ¿Qué es eso? Justo delante de Dios es su justicia. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que seamos radicales con el pecado, que seamos radicales con la injusticia, que seamos radicales con la impiedad, que seamos radicales con la iniquidad. Eso es lo que Dios quiere del hombre y más de los creyentes. Amén. Entonces, practicar la justicia de Dios depende de entender su justicia. Salmo que dije 97, del 2 al 3, ¿verdad? Dice, fuego irá delante de él. Dice, y abrazará a sus enemigos alrededor. Ese es el versículo 3, ¿sí, no? Entonces quiere decir que en la justicia de Dios a sus enemigos les abrazará ¿qué? Fuego, un fuego consumidor. ¿Eso qué cosa es? ¿Quién es enemigo de Dios? Todos los que lo rechazan. Y aún la Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Será injusto Dios por hacer eso? No, Él es justo. Amén. Justicia de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 25. Dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos, que dice? Torcidos. Entonces, hablando precisamente acá de Israel, Dios está hablando acá de su pueblo cuando Israel se acostumbraba a torcerse, irse por los caminos de los ídolos, irse por el camino de la hechicería, irse por el camino raro, camino torcido. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿será que de acuerdo a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, no que todos los caminos del hombre son torcidos? Todos los caminos del hombre son torcidos. Y los caminos del hombre
tiene que ver con hacer nuestra propia justicia. Hay gente que dice, me ofendieron y estoy ofendido y no voy a pedir perdón o no voy a perdonar a tal persona. Escuchen bien, no voy a perdonar a tal persona. ¿Qué estás haciendo? Tu justicia. ¿Qué es eso? Un camino torcido que no nos lleva a Dios. No nos lleva a ser maduros en el Señor. No nos lleva a practicar la justicia de Dios. Amén. Cuando tengo algo en contra de mi hermano, tengo algo en contra de mi hermana y quieres seguir así, sabes que lo tienes y quieres seguir así, ¿qué estás practicando? La impiedad. Estás practicando la injusticia. Y la palabra dice que la ira de Dios se revela sobre toda la humanidad y sobre toda impiedad. ¿Qué cosa es impiedad? Practicar la injusticia. Aún siendo cristianos, aún cristianos, se dicen ser cristianos y practican la impiedad. No practican la piedad. No practican la verdad. No practican la justicia de Dios. Amén. Tenemos que aprender a conocer cómo son los juicios de Dios o cuál es la justicia de Dios para nosotros poder verdaderamente ser unos cristianos justos. Amén. Ya hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Ahora tenemos que aprender a practicar la justicia de Dios. Amén. En mi vida personal, en mi casa, mi esposa con mi esposo, mi esposo con mi esposa, mi hermano con mi hermana. No sé si van entendiendo. Amén. Practicar la justicia de Dios es practicar el camino de Dios, es practicar en la verdad de Dios. La palabra, escucha esto, la palabra injusticia, escuchen esto, la palabra injusticia significa dos cosas. Significa moralmente que una persona que no es recta, significa la palabra injusticia. Y moralmente usted y yo conocemos que Dios es recto. O sea, la palabra injusticia es una persona moralmente no recta. Es una persona que no es armónica. ¿Qué me quiere decir? No armoniza con nada. Y número 3, es una persona que es torcida en sí misma. Escuchen bien. ¿Ustedes creen que Dios hace juicio? Ya lo hemos leído. Que Dios hace juicio sobre la impiedad, sobre la injusticia. Dios hace juicio. Cuando usted mira la historia, escucha esto, de Dios, desde la creación hasta los días que estamos viviendo hoy en día, casi siempre cuando vemos los juicios de Dios es sobre algo que ha sido injusto. ¿Por qué? Dios es moralmente recto. ¿Con qué? Con su justicia. Porque dice la Biblia que Él está sentado sobre la base del cimiento, que es justicia y juicio. Amén. Dios no puede cambiar eso. Solo, escucha esto, si solo tus caminos y los míos fueran rectos y justos delante de Dios, toda nuestra vida en el Señor fuera favorable. Vamos a leer un versículo ahora en Proverbios 16, 7. Dice lo siguiente. ¿Por qué te dije que si tus caminos y los míos fueran justos delante de Dios, toda nuestra vida cristiana fuera favorable? Cuando me refiero a favorable, sería bendecida. Escuchen bien, porque esto es lo que dice el texto más antiguo hebreo que se puede encontrar con respecto a los manuscritos de Proverbios. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos favorecen sus caminos. Es lo que dice el texto hebreo. ¿Saben por qué? Porque la maldad, escuchen bien, la maldad, porque lo vamos a leer hoy, vamos a cerrar con eso. La maldad no tiene ninguna ley sobre el que verdaderamente es cristiano. La impiedad no tiene ninguna ley sobre el que verdaderamente es cristiano. Cuando usted ve cristianos impiadosos, cuando usted ve cristianos que no practican la justicia, escuchen bien, que no practican la justicia, no hay verdad en sus vidas espirituales. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy. Tanto usted que me mira por acá, como yo que estoy parado aquí, como ustedes que están sentados aquí. Amén. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos favorecen sus vidas o sus caminos. Es lo que dice un estudio más profundo. Números capítulo 14, versículo 18. Dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos creen eso? Dios no quiere la muerte del impío, Dios no quiere la muerte del pecador. Dice que Él es tardo para irarse y grande en misericordia.
Si somos tardos para airarnos, si somos grandes en misericordia, practicaremos la justicia de Dios. ¿Se puede hacer, pastor? Sí, se puede hacer. ¿Es un proceso? Sí, pero se puede hacer. Se puede llegar a hacer. Eso tiene que ver con crecimiento y madurez espiritual. Dice que perdona escuchen bien, la iniquidad y la rebelión. Aunque de ninguna manera, ¿qué dice? A que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué nos está queriendo decir este texto? Que Dios, que es grande en misericordia, perdona toda la impiedad, perdona toda la iniquidad. Dios está dispuesto a hacerlo. Pero dice, pero en ninguna manera voy a cambiar la base de mi cimiento. ¿Cuál es? La justo. El que ha pecado, dice, morirá. El alma que pecare, esta morirá. Indiscutiblemente, dice, morirá. Pero más la que hiciere lo recto, dice la Biblia, vivirá. Bendito sea el Señor. Aquí tengo varias exhortaciones que copié mientras escribía y quiero que la tengamos nosotros, las copié para que no se me olvidaran. La justicia de Dios no es algo que Dios tiene. Si la base de su cimiento, su trono, no decimos que Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. La justicia de Dios no es algo que Dios tiene. Dios es justicia. Como es amor, también es justicia. O es justo. Y Dios no puede hacer algo diferente. La justicia de Dios es algo que no es algo que es externo en Dios. La justicia de Dios es algo que es interno en Él. Y no puede operar de otra manera. No es algo que Dios mira y toma y dice, bueno, esto es justicia, déjame hacer justicia aquí. No, es algo que emana de dentro de Él. Es su naturaleza. Amén. A Dios, escuchen bien esto porque esto le va a bendecir a ustedes como me bendijo a mí mientras preparaba y oraba para preparar este mensaje. A Dios, escuchen bien, a Dios no se le ha sido, dicen, no se le ha sido dado ni quitado nada desde el principio. Dios permanece como Él es desde el principio. Ni se le ha añadido más a Dios, ni se le ha quitado a Dios. Él sigue siendo el mismo desde el principio. ¿Eso no lo dice la Biblia? Dice que Dios tampoco es incapaz de ganar más o ganar menos, de ser más grande o más pequeño. ¿Ustedes creen que Dios pueda ganar algo? Dios no gana nada. ¿O perder algo? Tampoco. Dios pierde. Ni gana ni pierde. Dios ni gana ni pierde. Dios es una cosa en el centro. ¿Estamos acá? ¿Qué cosa es? Él es lo que Él es desde el principio. Tampoco puede ser más grande ni más pequeño. Dice el libro de Hebreos que no habiendo alguien más alto por quien jurar, ¿por quién juró? Por Él mismo. ¿Por qué? Porque fuera de Él no hay alguien más alto, ni tampoco hay alguien más pequeño. Él ni puede ganar, ni puede perder algo, ni puede rebajarse, ni puede subirse por encima de quien es. Él es exactamente lo que es desde el principio. Dios ha hecho justicia con la impiedad. Dios ha hecho justicia con el pecado. Dios ha hecho justicia con la iniquidad. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. Dice que toda la ira de Dios, todos los pecados de la humanidad, todos los pecados del hombre, toda la maldad del hombre, tu pecado y la mía, tu iniquidad y la mía, fueron depositadas en Jesucristo. Escúchenme, ¿y dónde fue que Él hizo justicia? Cuando Él resucitó de la tumba. Se acostó en la tumba con todos tus pecados y los míos. Y cuando se levantó el tercer día, se levantó sin ninguno de ellos. Significando de que Dios sigue siendo limpio, Dios sigue siendo puro, Dios sigue siendo justo y en Él no hay injusticia. Y Él quiere que nosotros aprendamos, escucha esto, aprendamos a que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser como Él es justo. Eso es un atributo que Dios ha compartido con nosotros. Así como ha compartido su santidad con nosotros, también ha compartido su justicia con nosotros, para que nosotros aprendamos a ser justos como Él es. Jesucristo lo dijo, traigo a la memoria el texto desde el principio: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Vamos a ver, porque si Dios nos ha pedido hacer su voluntad, practicar y vivir en su justicia, tenemos que entender cuál es la iniquidad que se levanta en contra de la justicia de Dios. Capítulo 5, versículo 16 dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuchen bien,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? No es la ley de Dios. No, ahí Pablo no está hablando de la ley de Dios del Antiguo Testamento. La ley a que el apóstol Pablo está refiriendo es la ley del pecado, la ley de la iniquidad, la ley de la maldad, la ley que no obra en la justicia de Dios, porque dice en versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que es pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, inamistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Dice cosas semejantes, hay más, cosas semejantes a esta, de las cuales dice os amonesto. Entonces yo les hago una pregunta. Si la palabra me está diciendo que hay una contienda entre dos espíritus, el espíritu que quiere manipular la carne y el espíritu que nos quiere llevar a la justicia de Dios, dice que si somos guiados por el espíritu que nos lleva a la justicia de Dios, no estamos bajo la ley de la impiedad, no estamos bajo la ley de la injusticia. Si somos guiados por la ley que nos lleva del espíritu a el espíritu, escuchen bien, a el espíritu, vamos a cumplir con la justicia de Dios. Porque dice que la justicia de Dios dice, más el fruto del espíritu. ¿Sabes lo que he hallado en otras traducciones? Más la justicia de Dios. En el espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra estas cosas no hay ley de pecado. Si aprendemos a vivir en esos frutos, que es justo delante de Dios o es justicia de Dios, porque la ha hecho a través de Jesucristo y nos ha dado ¿de qué? De su espíritu, para que cumplamos ¿qué? Con la justicia de Dios. No deseo otra cosa en mi vida que no sean estos frutos del espíritu. Pastor, tenemos problemas, tenemos situaciones, todos las tenemos. Pero tenemos que aprender a discernir. En ese momento, varón y hembra, tenemos que aprender a discernir en ese momento cuál es la que Dios quiere que yo haga. ¿Estamos acá? Porque a lo mejor no entras ni en la inmundicia, a lo mejor tampoco no entras ni en la laxivia, ni en el adulterio, ni en la fornicación, ni en la idolatría, ni en la hechicería, pero entras en las inamistades. Entramos en los pleitos, en los celos, en la ira, en las contiendas, en las disensiones. ¿Por qué tú crees que Pablo tan sabiamente escribe por la pluma del Espíritu Santo todas estas cosas que son inamistades contra Dios? No practican la obra de Dios, no practican la justicia de Dios. Entonces, recordando, haciendo un recuento de todos los versículos que hemos tocado desde un principio, dice la palabra que Dios es inmutable, ¿sí o no? Dios no cambia. Y si Dios no cambia, Él también quiere que nosotros seamos iguales. Que así como en Él no hay sombra de variación, en nosotros tampoco las haya. Hoy somos más o menos, mañana somos, hoy somos, no sé si van entendiendo. Dios no quiere eso con nosotros. Estas son las predicaciones que se han perdido hoy en el día en las iglesias. Ay, eres débil. No, sí, así está bien, no importa. Dale. No. Dios quiere que seas fuerte. Dios no quiere que seas débil. La debilidad nos lleva a practicar la impiedad, la injusticia. ¿Estamos acá? Lo único que Dios desea de nosotros es que presentemos todas esas fuerzas delante de Él. De esa manera es como único podemos cumplir con la justicia de Dios. Quiero que cerremos con 2 Corintios, capítulo 10. Quiero que veamos antes de leer la palabra impío o la palabra impiedad. Significa lo siguiente: todo lo que se opone al conocimiento de Dios, o sea, todo lo que se opone a su voluntad. Y acabamos de leer en Gálatas que hay un espíritu que quiere obrar en nuestra carne, que es el viejo hombre, que nos lleva a toda impiedad. No sé si van entendiendo. A toda impiedad nos lleva. ¿Cuál es la que yo desearía hacer? ¿La mía, que es la carne, o la de Dios? Amén. 2 Corintios capítulo 10,
versículo número 3. Dice, pues aunque andamos en la carne. ¿Cuántos andan en la carne? Yo creo que todos andamos en la carne. Usted no es un espíritu, porque si lo eres, mira, vete para allá. Escuchen bien. Aunque andamos en la carne, usted y yo andamos en la carne. ¿Pero qué dice? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Dice, no militamos según la carne. ¿Qué cosa es militar? Marchar, caminar, correr, pelear. Significa militar. Dice, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice, no militamos según la carne, sino, ¿qué dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento. Otras traducciones dicen en contra de la voluntad de Dios. Dice, el de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿A dónde Dios ha hecho justicia para con nosotros? ¿En qué? En Cristo. Entonces, usted, cuando nos vemos enfrente de aquello que no nos lleva a hacer la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Llevar esos pensamientos ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Porque es allí donde está la justicia. De lo contrario, si usted no lo hace, usted está practicando la injusticia. ¿Y qué es practicar la injusticia? Hacer tu voluntad. Amén. Entonces, conectando todo lo que leímos desde el principio, Dios no es injusto, Dios no cambia, Dios no puede hacer ni más ni menos, Dios no da a alguien más ni da a otros menos, Dios da todo equitativamente, Él es moralmente recto, dice la palabra de Dios, el cimiento de su trono es juicio y es justicia, y Jesucristo cuando vino dijo, vuestra justicia es trapo e inmundicia delante de Dios. Si cumples con esa justicia, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Así dijo el capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Estudies el contexto del sermón del monte para que vean. Amén. El hombre que le dice, este es mi enemigo, te voy a pegar si me pegas y te voy a ojo por ojo, diente por diente. No, esa no es la justicia de Dios. Amén. Si aprendemos a militar según la justicia de Dios, entonces no estaremos bajo la ley del pecado. Número 1. Mas si no decidimos por hacer la voluntad de Dios, créeme que nuestras vidas siempre estarán inclinadas a hacer la injusticia, a hacer lo que es impío o impiedad delante de Dios. Cualquiera, escucha esto, cualquiera que no es guiado por la justicia de Dios, suceden dos cosas. Dios no puede mostrar su voluntad en tu vida. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ya Él la ha mostrado. ¿Cómo la ha mostrado, pastor? ¿Qué me quieres decir? Ya Él mostró cuál es el camino. Amén. Y número 2. Entonces, lo que vas a necesitar es otro Salvador crucificado. Y la palabra dice que Jesucristo no puede volver a ser crucificado. Amén. ¿Cómo lo crucificas? Lo crucificas con tu impiedad. Lo crucificas con tu injusticia. Pero si practicas la justicia, verás que ya Él fue crucificado una sola vez y que el camino está ahí, en ese. Hacer la justicia de Dios depende de entender la justicia de Dios. Y esto que hemos enseñado hoy ha sido la justicia de Dios. Así que espero que el mensaje te haya enseñado, te haya exhortado y que de ahora en adelante aprendamos a ser justos y practicar justicia como Dios quiere que lo hagamos.